¿Cómo están? ¿Listos para viajar? ¿Listos para recorrer un nuevo lugar y conocer un montón de cosas? Yo por lo pronto tengo todo lo que necesito para el viaje. Tengo mi arnés con cuerdas, tengo mis binoculares y tengo también mi cantimplora por si tengo sed. Aunque, pensándolo bien, en el lugar al que vamos, allá arriba en las altas cumbres, supongo que el agua se puede llegar a congelar. Hoy vamos a recorrer la imponente cordillera de los Andes, conocer sus características físicas, las personas que la habitan, distintas miradas sobre ella y la importancia que tuvo el espacio andino a lo largo del tiempo. También vamos a conocer la historia de cómo se trazaron los límites entre la Argentina y Chile a través de los Andes y por qué esta tarea llevó más de un siglo y medio. Puede haber muchas miradas y muy distintas sobre la cordillera. Algunos la relacionarán con nuestros límites y fronteras. Para millones de personas es su lugar de vida, su fuente de recursos. Otra mirada es como escenario histórico del cruce de uno de los más grandes próceres latinoamericanos. Muchos verán las montañas simplemente como paisajes hermosos. Para otros presentan un desafío, el de escalarlas y llegar a su cumbre. Y para muchos pueblos originarios fueron o son espacios sagrados. Con el profe vamos a analizar algunas de estas muchas miradas. ¿Dónde estará el profe hablando del profe? Supongo que está en la cordillera, en algún lugar entre Jujuy y Tierra del Fuego. ¿Dónde lo puedo encontrar? ¡Ah! Ahí está. Hola Ernestina, estoy mucho más cerca de Jujuy que de Tierra del Fuego, en la provincia de Salta, el lugar que elegí para hablar de esta cordillera, aunque por supuesto vamos a recorrer y ver imágenes de muchos puntos a lo largo de los más de 7.200 kilómetros de extensión que tienen los Andes. Hablamos de extensión y ahora hablemos de altura. Las sierras deben estar más o menos por acá. Y la cordillera de los Andes llega... A ver, las sierras por acá. La cordillera de los Andes puede llegar hasta acá, mira, hasta los 7.000 metros. Pero el profe seguramente nos lo va a explicar mucho más seriamente. ¿En qué se diferencia una cordillera de otros espacios montañosos, profe? Los espacios montañosos se presentan como un alzamiento del terreno más o menos marcado con respecto a los espacios vecinos. Esto que puede parecer elemental tiene algunas variantes, de acuerdo a la altura que alcance el terreno. Según las elevaciones podemos hablar de espacios de mediana altitud como las sierras o de gran altitud como el de este paisaje en el que me encuentro de la cordillera de los Andes. ¿Sierras? Son las de Córdoba o las sierras de la Ventana. Sí, las sierras son secuencias eslabonadas de cerros de mediana altura, como las que mencionaste. Las sierras de la Ventana están en el sur de la provincia de Buenos Aires y tienen alturas pico que apenas superan los 1.200 metros. En la provincia de Córdoba, el sector serrano forma parte de las sierras pampeanas. La cumbre más alta es más elevada que las de la Sierra de la Ventana. Es el Cerro Champaquí, que tiene más de 2.800 metros. Las cordilleras también son secuencias eslabonadas de cerros, pero de alturas mucho mayores que las sierras. La cordillera de los Andes roza los 7.000 metros de altura y su cumbre más alta está en la provincia de Mendoza. Es la del Cerro Aconcagua, la montaña más elevada de toda América. La altura promedio de toda la extensión de los Andes es de 3.660 metros. Aquí donde estoy, en la provincia de Salta, está la máxima elevación del noroeste argentino, el Yuyayaco, de más de 6.700 metros de altura. Esta es una de las altas cumbres que se utilizó para marcar el límite entre la Argentina y Chile. Se lo podría preguntar al profe, pero me encanta buscar en las enciclopedias. Y voy a usar una muy recomendada que tengo en internet. Aquí está, tipeo cordillera y dice: las cordilleras constituyen secuencias eslabonadas de montañas de considerable altura, con una disposición más o menos homogénea y pertenecientes al mismo proceso orogénico, proceso geomorfológico de formación de montañas. Muy bien, estos procesos se refieren a los orígenes y al desarrollo de estas montañas. Vamos a ver dónde están las cordilleras más importantes del mundo, además de la de los Andes, claro. En el continente asiático, la cordillera del Himalaya, donde está el Everest, la montaña más alta del mundo. En Europa, los Alpes,
que forman un arco de 1.200 kilómetros de longitud, un área donde viven más de 20 millones de personas. Y al oeste de América del Norte, las Rocallosas, que se extienden a lo largo de 3.200 kilómetros. Otros conjuntos de montes elevados, de menores dimensiones, son los Urales en Rusia, los Pirineos entre España y Francia, los Apeninos en Italia y en el noroeste de África, la cordillera del Atlas. Profe, le quiero hacer una pregunta sobre este tema. Las cordilleras, estas cordilleras, ¿cómo actúan en los ecosistemas? ¿Qué influencia tienen en las lluvias o en las temperaturas? Las cordilleras pueden afectar el clima. En el Himalaya, por ejemplo, los vientos conocidos como monzones frenan los vientos húmedos que vienen del océano. Esto genera climas muy lluviosos en la ladera sur y muy secos al norte, del otro lado de la cordillera. Los espacios de montaña producen una modificación notoria del terreno, y los ecosistemas, en los Andes a lo largo de su extensión lo podemos ver claramente, abarcan todo un rango de formas, climas y composición de vegetación y especies animales. Para algunas culturas, pueblos originarios de América, las alturas tenían una especial importancia. Elevándose en la montaña, se acercaban a elementos que adoraban, como el sol, por ejemplo. Por eso, consideraban a las montañas lugares sagrados, lugares que convertían en santuarios, porque consideraban que a esas alturas estaban las puertas de los cielos. ¿Qué ejemplos hay de estas creencias en la cordillera, profe? Podemos hablar de los incas y de una zona muy especial enmarcada por los Andes. El lago Titicaca, cuyas aguas eran consideradas sagradas. Este lago, que comprende parte del territorio de Bolivia y de Perú, está a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar y es el más alto del mundo. Para los incas, como para otros pueblos, las alturas tenían un significado, y es que, al ascender, se está más cerca de los elementos adorados, como el sol, la luna, el arco iris o las nubes. Desde las alturas se tiene otra visión, impensada para la gente del llano. Ascender significaba acceder a otro plano, no solo geográfico, sino en el orden de las ideas y las creencias. Penetrar en una especie de región pura o sagrada, más allá del mundo real. Bueno, las montañas, al parecer, tuvieron y tienen inclusive, podríamos decir, un elemento simbólico de gran importancia para casi todas las culturas del mundo. Casi todas las ceremonias que inclusive hasta el día de hoy se hacen tienen que ver con la fertilidad, tienen que ver con el agua, tienen que ver con el sol, tienen que ver con la vida en el más amplio sentido del término. La cordillera, que hoy consideramos un espacio de encuentro entre la Argentina y Chile, por momentos en la historia fue un motivo de conflictos, pero de infinitos conflictos. Ya vamos a hablar de esto. Antes, ¿qué otros ejemplos hay en el mundo sobre cadenas montañosas, límites y fronteras? ¿Profe? La mayoría de los países cuentan en sus territorios con parte o la totalidad de un conjunto montañoso. En muchos países, al configurarse sus territorios, las montañas quedaron en su interior. Un ejemplo es Nueva Zelanda, un país formado por un archipiélago en Oceanía, sobre el Pacífico. Los Alpes neozelandeses atraviesan el territorio de esta nación de norte a sur. En muchos casos, las montañas cumplen una función. Actúan como soporte material por donde se trazan los límites entre dos países, transformándose en frontera. Esto ocurrió con España y Francia. Los límites entre ambos fueron trazados sobre los Pirineos. ¿Y cuál es el caso de Argentina y Chile con respecto a los Andes? Una parte significativa del territorio de la Argentina se extiende sobre la cordillera de los Andes. Cerca del 21% de nuestro territorio está atravesado por este espacio montañoso. Del otro lado de la cordillera se extiende el territorio chileno, y allí la proporción de la superficie del país que ocupa esta cadena montañosa se triplica con respecto al caso de la Argentina. En Chile, las zonas de montaña representan el 64% del territorio. Extensión 7.200 kilómetros, altura máxima 7.000 metros. Uy, estaban ahí. Estaba refrescando algunos datos, porque ya vamos a seguir con la frontera y los límites entre la Argentina y Chile. Pero es el momento de ver qué aprendimos hasta ahora. Nuestro primer Pasando en Limpio, que comienza así.
Las cordilleras son secuencias eslabonadas de cerros de gran altura. La cordillera de los Andes, sobre el oeste de Sudamérica, tiene una extensión de más de 7.200 kilómetros de longitud y una altura máxima de casi 7.000 metros. La del Cerro Aconcagua en Mendoza. Otras de las más importantes cordilleras del mundo son la del Himalaya en Asia, los Alpes en Europa y las Rocallosas en América del Norte. Las cordilleras tienen gran influencia en los ecosistemas. Pueden detener o desviar vientos y generar o evitar lluvias. Los ecosistemas a lo largo de los Andes son de una enorme variedad de paisajes, climas, vegetación y especies animales. Sobre la cordillera de los Andes se trazaron los límites entre Argentina y Chile. Pero eso nos lo va a seguir contando el profe. ¿Cómo fue vista la cordillera por argentinos y por chilenos a través del tiempo? De distintas maneras. La cordillera representa una frontera, pero lamentablemente en ocasiones fue vista como una barrera que separaba a los dos pueblos, y no como el espacio de encuentro que consideramos hoy. Pero ya vamos a hablar de eso recorriendo un poco la historia. Ahora, veamos la cordillera en el marco de nuestro territorio. La Argentina es en su mayor parte una extensa llanura, respaldada al oeste por una gran muralla, la cordillera, que recorre el territorio de norte a sur. Viendo los rasgos topográficos en el mapa, notamos que allí el terreno es abrupto y que al este del territorio se extiende la gran llanura chaco-pampeana. Ahora ampliemos el espacio y pensemos en el mapa de Sudamérica. Los Andes se extienden desde el Caribe hasta la Patagonia, sobre el territorio de 7 países. ¿7 países? A ver si me acuerdo. Desde el sur hacia el norte, Argentina y Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y me falta uno, Venezuela. Muy bien. Ahora, a lo largo de sus más de 7.200 kilómetros y de estos 7 países, la cordillera se divide en 3 sectores. De norte a sur son el sector septentrional, el central y el meridional. En el sector septentrional no se trata de una cordillera, sino de 2 en el territorio de Venezuela y de 3 en el de Colombia, que se unen en una zona conocida como Nudo de Pasto. Ahí comienzan los Andes centrales, que atraviesan Ecuador, Perú y llegan hasta la zona del Titicaca en Bolivia. Desde allí hacia el sur se extienden los Andes meridionales, atravesando Argentina y Chile hasta Tierra del Fuego. Qué de lugares interesantes que hay para conocer sobre los Andes en la Argentina. ¿Y qué importancia tendrá hoy en lo económico, por ejemplo, el área de la cordillera en nuestro país? En la actual organización territorial de la Argentina, pareciera que ocupa un lugar de menor relevancia y que se limita a operar como un espacio fronterizo. Incluso algunas actividades desarrolladas en las regiones montañosas, como la minería, tendieron a quedar relegadas. Las políticas de Estado en nuestro país en materia económica dieron mayor impulso a las actividades que se desarrollan mayormente en las planicies, como el cultivo de cereales o la cría de ganado vacuno y lanar. Pero esto no siempre fue así. En la colonia, cuando el Alto Perú era poderoso, los Andes habrán tenido mucha importancia, y lo mismo antes de la llegada de los españoles. Sí, es así. El imperio incaico tenía un enorme poderío a lo largo de miles de kilómetros, desde lo que hoy es el sur de Ecuador hasta el norte de Argentina y Chile. Y durante la colonia, estas montañas, valles, quebradas y mesetas andinas también ocupaban un lugar central en la Organización Espacial Sudamericana. ¿Y cuáles eran las actividades en la zona andina durante la colonia? Eso se los voy a contar, pero desde otro lugar. Un ejemplo de las actividades en la zona andina durante la colonia es el de Potosí, Bolivia, cerca de Sucre, a 3.960 metros de altura, es decir, una de las ciudades más altas del mundo. Esta zona de Potosí se convirtió en un lugar clave de los dominios españoles en América a partir de 1545, cuando se descubrió plata en un cerro. La ciudad se fundó al año siguiente de este descubrimiento y en 1611 tenía unos 150.000 habitantes. Había una explicación para este crecimiento. La ciudad se había convertido en la principal productora de plata de toda América. Potosí era un punto central del espacio alto peruano. Este espacio económico comprendía lo que hoy ocupan Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay.
Mi sección preferida. A ver qué nos cuenta. ¿Sabías que a Potosí, a través de rutas transitadas por arrieros, llegaban mercaderías desde miles de kilómetros de distancia? ¿Sabías que la ciudad de Salta, fundada en 1582, era un punto importante en la zona andina porque allí se engordaban las mulas que iban hacia las minas de Potosí? ¿Y sabías que esas mulas se criaban en lugares tan distantes como Córdoba o Buenos Aires? Hasta esa ciudad de Potosí llegaban vinos y aguardiente desde Chile, yerba mate desde Asunción y desde Cochabamba la coca que consumían los mineros para soportar las extenuantes jornadas de trabajo. Esta organización, que permitía que lugares tan distantes como Santiago de Chile, Buenos Aires y Asunción se articularan con el Alto Perú, se mantuvo durante la mayor parte del periodo colonial. Aquí dice que en el siglo XIX algunas cosas empezaron a cambiar. Buenos Aires, Asunción y Santiago dejaron de conectarse comercialmente con el Alto Perú o con Potosí, que ya pertenecía a la República de Bolivia. Las tres ciudades, hoy las capitales de Argentina, Paraguay y Chile, fueron orientando el comercio hacia el mercado europeo. Especialmente el puerto porteño y el de Valparaíso en Chile se convirtieron en lugares de gran importancia para la exportación de materias primas hacia los países de Europa. Por eso, para los comerciantes de estas ciudades, el mercado andino dejó de ser atractivo. ¿Pero qué pasó con las ciudades de la zona andina? Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán siguieron enviando mulas y vacas a Potosí y los centros mineros al sur de Bolivia durante la segunda mitad del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX. A ver, desde este punto hasta, me siguen, ¿no? Hasta este otro punto, el límite debería pasar por acá. El tema es que tengo en el medio una montaña y un lago. Es realmente un lío. Estoy intentando trazar el límite entre la Argentina y Chile en un mapa físico, para ver si después coincide con el límite real. Pero es complicadísimo. Cuéntenos, profe, ¿cómo se trazan los límites entre los estados? El trazado de límites es un elemento clave para la formación del territorio de un país. El territorio de un estado es el ámbito terrestre delimitado, donde un estado ejerce su soberanía. El límite entre dos países es una línea, imaginaria o material, que marca hasta dónde llega un territorio y dónde comienza el de su vecino. El límite entre Argentina y Bolivia, por ejemplo, tiene 742 kilómetros y el de Argentina y Chile casi 7 veces esa longitud. ¿Qué permite fijar un límite? Un conjunto de hitos, el curso de un río, las cumbres de montañas. Pero establecer estos límites no significa construir murallas o barreras infranqueables. Algunos pueden ver la cordillera como las montañas que separan a Chile de Argentina. Para muchas comunidades, para millones de personas, la cordillera es el espacio en el que viven, en el que trabajan y con el que se sienten identificados. Las negociaciones entre argentinos y chilenos para definir por dónde pasaba el límite entre ambos países comenzaron a mediados del siglo XIX. En 1856 llegaron al primer acuerdo. Establecieron que el límite se encontraba sobre la cordillera. Todo un logro realmente, pero había un pequeño detalle. No especificaban exactamente por dónde. ¿Cuándo lograron avanzar en este tema, profe? Recién en 1881, con el primer Tratado General de Límites, que estableció que el límite pasara por las más altas cumbres de esta cordillera que dividieran aguas. Y tanto creció el conflicto que los dos gobiernos empezaron a prepararse para una guerra que casi estalla en el año 1901. Por suerte, primó la cordura y la idea de encontrar una solución pacífica. La alternativa fue el arbitraje de un gobierno neutral. ¿A qué autoridad se recurrió? A Su Majestad Británica. ¿Habremos elegido bien? ¿Qué pasó desde entonces, profe? En 1902, Argentina y Chile firmaron los Pactos de Mayo, donde se consagraba el entendimiento diplomático, la no proliferación de las armas y el arbitraje para resolver las diferencias. Años después llegó la resolución de Gran Bretaña y en 1906 las tareas de demarcación ya estaban casi totalmente establecidas. Pero
Sí, claro, quedaron algunos puntos por resolver. Había lugares sobre los que no hubo acuerdo acerca de por dónde debía pasar el límite. 7 décadas habían pasado. Corría el año 1978. Y el conflicto por uno de esos puntos en litigio, la zona del canal de Beagle, otra vez estuvo a punto de llevar a los gobiernos de Argentina y Chile, por entonces dictaduras militares, a cometer la locura de enfrentarse en una guerra. El Vaticano intervino como mediador. Juan Pablo II envió un representante y el conflicto se resolvió mediante el diálogo. Pero habría un nuevo capítulo en esta historia, ¿no, profe? Sí, podríamos decir que el capítulo final. En 1994 se definieron los últimos lugares sobre los que se decidió trazar el límite entre los dos países. Desde las primeras conversaciones habían pasado alrededor de un siglo y medio. Pero hasta ahora hablamos de límites y no de frontera. ¿Qué entendemos por frontera, profe? La frontera está formada por el conjunto de lugares donde personas de dos territorios vecinos tienen la oportunidad de encontrarse, intercambiar ideas, comerciar. Supongamos que este es el límite entre la Argentina y Chile. ¡Ey! ¿A dónde van ustedes? Así pasan de un país al otro, no muestran un documento, no, aunque sea saluden, viejo. Bueno, parece que esto funcionaba así. Hasta 1930, los controles del tránsito de personas entre Argentina y Chile eran muy pocos o ni siquiera existían. La cordillera era un espacio abierto, mal vigilado y cruzado permanentemente por pastores, campesinos, ganaderos, arrieros, vaquianos, troperos. ¿Y eso cómo afectaba las relaciones o el comercio, por ejemplo? Las relaciones comerciales entre los dos países eran fluidas en la medida que primaba la fórmula de cordillera libre. Esto significaba que podían pasarse los productos cultivados o industriales de los dos países sin pagar derechos de aduana, a excepción de los vinos comunes y el aguardiente. ¿Y cómo se fue llegando a los controles aduaneros que vemos hoy? Estos controles se fueron intensificando a partir de la década del 30. Por entonces comienzan a tomar fuerza políticas más nacionalistas y de mayor control territorial. El flujo de ganado argentino hacia Chile disminuyó notablemente. A partir de la década del 40, las economías de los dos países comenzaron a industrializarse y esto trajo, entre otras consecuencias, la creación de barreras aduaneras hacia adentro y hacia afuera. Se había acabado la frontera libre. Sí, y comenzaban las llamadas fronteras seguras. Los dos países establecieron controles aduaneros y policías en la frontera para restringir el ingreso de mercaderías y controlar el de personas. Una medida lógica para saber quién entra y quién sale de cada territorio. ¿Sabés qué, amigo? Creo que llegó el momento de pasar en limpio lo último que vimos. Empecemos. Los Andes se extienden a lo largo de 7 países. Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. La cordillera se divide en 3 sectores. El septentrional, el central y el meridional, que es el que atraviesa a la Argentina y a Chile. Con respecto a los límites entre Argentina y Chile, las conversaciones comenzaron a mediados del siglo XIX. Años después, mediante el primer tratado general, se estableció que el límite pasara por las más altas cumbres de la cordillera que dividieran aguas. Pasaron muchísimos años de negociaciones, tratados, arbitrajes y momentos de crisis que pusieron a los dos países al borde de la guerra, hasta que en 1994 se definieron los últimos lugares sobre los que se trazó el límite definitivo. ¿Y qué tal, profe? ¿Nos quedó algo por decir? Simplemente que los espacios de montaña son ricos por su diversidad. En el caso de los Andes, desde el Caribe hasta Tierra del Fuego, diversidad de climas, de paisajes, de recursos, de flora y de fauna, de colores, de culturas, de lenguas, de actividades. De esos más de 7.000 kilómetros de extensión que tiene la cordillera, 5.300 los compartimos argentinos y chilenos. Y esas montañas y fronteras que alguna vez fueron escenario de conflicto entre chilenos y argentinos, de grandes tragedias, aprendimos a mirarlas de otra forma, como espacios de contacto, de intercambio y de encuentro.
Espero que siga así por muchísimos años más. Chau, chau, profe. Me despido usted también. Hasta la próxima.